Y regresamos nuevamente a nuestro canal de Emprendiendo sin Brechas, Josuate. Josuate, Sí, ese ¿qué es tal? mi nombre de batalla. Tu nombre de batalla. Justo dentro de las conversaciones que tuvimos de prueba, tú dijiste, no vamos a salir del closet. ¿No? Sí, algo nuevo. eh, pero Dijiste varias. básicamente el tema fue que yo siempre tenía dos cosas, dos tipos de pensamiento, eh, y que me apasiona, ¿no? El tema, porque me gusta leer el tema del emprendimiento, el encontrar el por qué, el cómo mejorar y todo lo demás, y el tema de números, finanzas, de mi carrera, el tema bancario y todo lo demás. Entonces, juntarlo todo decía como que mucho contenido y hablo de números y hablo del otro. Entonces, ¿cómo hago? Y esto de Housate, que es las primeras letras de mis nombres completos y apellidos, eh, bueno, cuando era joven lo tenía ahí, siempre dibujaba, y dije, lo utilizaré como un seudónimo, y tema de emprendimiento bajo este seudónimo, y el tema de números o análisis más serios ya con mi nombre no, normal. Y salió Tu famoso, avatar. salió el Housate, ¿no? Pero Josuate. bueno, Me sí. gusta, me gusta cómo suena. Yo soy más aburrido, a mí me dicen Oscar, ¿no? ¿Eh? Pero Sí, eso es bueno. Tú das acá el aporte técnico y lo mío, mira cómo estoy. Me vengo a no. hacer deporte. Sí, pues creo que mi familia pensó, yo me llamo Cristian, ¿no? Cristian es mi nombre más ligero, mi familia me conoce por Cristian. Y Oscar es mi nombre más serio, En ¿no? serio, Digamos, ya me acostumbro a utilizar claro. como Oscar. Pero Bien, bueno, vamos al tema, continuar, sí. vamos a arrancar con el tema hablamos anteriormente sobre si es bueno planificar y culminamos hablando sobre el fracaso y el éxito, ¿no? Sí, sí, Entonces, hay dos ¿es bueno puntos de vista. fracasar? ¿No? ¿Es bueno fracasar? ¿Es bueno el éxito? ¿No? ¿Cómo manejamos el fracaso? ¿Cómo alcanzamos el éxito? ¿Qué depende del fracaso? ¿Qué aprendemos del fracaso y qué factores determinan el éxito de uno de uno de nuestros proyectos? Claro. Que sería ya haber superado una determinada brecha o haberse quedado en una brecha. No sé, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir sobre eso, Josuate? Mira, yo me voy al tema del fracaso. ¿Ya? Yo me voy a este lado. Y creo que estoy vestido adecuado, con el luto adecuado. Eh, yo creo que Está de luto. eh, yo creo que el fracaso te ayuda a cuestionarte mucho, ¿ya? ¿Y por qué te hablo de fracaso? Porque yo he tenido fracasos, ¿no? Y fracasos. Antes, mira, para poder, por eso escojo el tema de fracaso, para poder decir o verbalizar y decir fracaso, me ha costado mucho. ¿Por qué? Porque básicamente siempre me han salido las cosas en la forma más tranquilas, sin mucho esfuerzo, y uno se va acostumbrando a eso. Y cuando se te presentan las cosas difíciles, como que, ¿no? Caes a un vacío, llegas a una situación en la cual tú miras hacia arriba y dices, oye, le está yendo bien y a mí me está yendo mal, ¿no? Por decisiones que hayas tomado, que pueda ser tu culpa, o situaciones que se te hayan presentado. Por ejemplo, en mi caso, salí de un trabajo de una institución financiera, pasé a otra institución financiera con mejores condiciones, pero por X temas no funcionó, y de ahí vino la caída, ¿no? Ahora, es un proceso, no te miento, es un proceso bien complicado, que no llegas a aprender de tus errores hasta que te cuestionas las cosas. Yo leí un libro que se llama El poder del fracaso, y que te decía de que primero tenías que ser consciente de eso y perdonar, o sea, yo sabía que por el fracasar yo no era un fracasado, ¿ya?
pero una cosa es que tú sepas y otra cosa es que tú lo asimiles. Ya cuando Ah, cuando tú te perdonas y dices, ok, si yo no salía, me hubiese quedado en esa zona de confort. Entonces digo, oye, ¿tú querías quedarte allá? No, entonces está bien que hayas fracasado, sí. Entonces, ¿qué más te queda? Subir, porque ya no puedo ir más abajo, ¿no? Y exacto, ahí es donde recién empecé, ¿no? Viendo qué es lo que hice mal, qué es lo que hice bien, pero el entorno no me ayudó, y entender de no echarle la culpa al entorno, sino que es una situación fortuita, ¿no? Y básicamente yo me baso en eso, ¿no? Que el aprendizaje, desde mi punto de vista, se aprende eh, con el error, ¿no? Pero ojo, basado por mi experiencia, ¿no? Y muchas veces no te das claro, cuenta, y con esto termino, muchas veces no te das cuenta de que estás fracasando. Las dos veces que yo fracasé, uno, yo ya había fracasado y estaba todo resuelto, o sea, tenía ingresos, tenía casa, tenía todo, ¿no? Porque la institución me brindaba eso, ya que me trasladaba por varios lugares. En este momento, por X decisiones, yo fracasé y yo no sabía que había fracasado. Ya la segunda vez sí sabía que había fracasado, y ahí es donde recién caí y empecé a aprender, a aprender, ¿no? Y me sirvió mucho y ahora estoy, y por eso salió esto, el poder expresar a las personas o a quien nos escuche ciertas experiencias. La gente dirá, ok, ¿y tú qué puedes decir? Lo que siempre dicen, ¿no? ¿Tú qué puedes decir si no has logrado nada? ¿No? Si tenéis logros, pero tenéis más fracasos. Y lo que quiero es, y ujú, tú también supongo, es tratar de que las personas sepan de nuestras experiencias, de nuestras conversaciones, y encuentren algo que les sirva para que lo puedan aplicar y de que no cometan los mismos errores que nosotros. Y la otra vez conversamos si tú tienes un punto de vista eh, no distinto, sino que estaba más basado creo que eran los microéxitos o en los éxitos, ¿no? Y ahí es donde nos ujú. pusimos a conversar, ¿no? Sí, sí, porque eh, yo escucho mucho, ¿no? Y a veces justo lo que me dice mi esposa, ¿no? Y a veces cuando yo tengo una conversación, digamos, con la familia, y hablan de un determinado tema, yo termino siempre corrigiéndolos, ¿no? Entonces, pero es el mal del ingeniero biotecnólogo, ¿no? O sea, yo soy ingeniero biotecnólogo y si sabes cómo funciona una determinada, algo biológico, ¿no? Digamos, una manzana, qué propiedades tiene y todo eso, y escuchas en la conversación que alguien cometió un error sobre eso, uno termina corrigiendo de manera instintiva. Y es algo que he conversado he conversado con una psicóloga una vez que me pidieron per- eh, licencia de salud, ¿no? Para acceder a un determinado proyecto y necesitaban tener una evaluación psicológica. Yo aproveché esa oportunidad para comentarle a la psicóloga de lo que estaba pasando, ¿no? Y la psicóloga, por ejemplo, me dijo, es que tú tienes dos tipos de personas, tú tienes que tener en cuenta que hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas emocionales, ¿no? Y las personas racionales. Entonces, las personas emocionales y las personas racionales es bien difícil que puedan convivir juntos, ¿no? Porque uno siempre busca la razón y otro siempre se guía por la emoción. Es lo que me explicó la psicóloga. Entonces, lo que me aconsejó, por ejemplo, es, quédate callado, cállate. No Y hablo. bueno, yo lo practico mucho, ¿no? ¿Y por qué meto este tema, ¿no? Porque el tema del fracaso en el ecosistema de emprendimiento es un tema muy tratado. Hay libros que hablan sobre el fracaso, sobre fracasar rápido y fracasar barato, ¿no? Claro. Fracasar rápido y utilizar la menor cantidad de recursos, eh, pero yo siempre he considerado que el tema del fracaso no debería de estar ligado a un emprendedor, porque un emprendedor debe tener un propósito, Ujú, ¿sí? Debe tener un propósito. Y si tu propósito, estás siguiendo con tu propósito, es bien difícil que fracases. Por ejemplo, mi propósito es
reducir las brechas del conocimiento. Siempre fue ese mi propósito cuando comencé a hacer todos mis proyectos. Todo lo que yo trabajo está enfocado a reducir las brechas del conocimiento. Por eso este programa también se llama Emprendiendo sin brechas y me siento identificado con el programa. Estoy siguiendo mi propósito, buscando siempre el bienestar de las personas, entre otras cosas. Que A por B fracase, entre comillas, o no tenga éxito, no genere un éxito, un determinado proyecto, siempre tienes un resultado, ¿ya? Que por eso es que no lo considero como fracaso como tal, sino que tienes un aprendizaje y ese aprendizaje lo puedes utilizar en bien a tu propósito, seguir continuando con tu propósito. Y si comienzas a acumular pequeños exits, comienzas a acumular en toda tu vida, estás cumpliendo con tu objetivo, ¿no? Yo soy docente, dicto clases, tanto desde mi emprendimiento como en instituciones. Ahora me da un descanso porque quiero trabajar más con mi emprendimiento, pero ahí estoy reduciendo las brechas del conocimiento. Como Claro, docente, los docentes reducen las brechas del conocimiento, ¿no? Mi emprendimiento está funcional y reduce las brechas del conocimiento, ¿no? He creado una herramienta científica por ahí que reduce las brechas del conocimiento, que pueden ser más o menos exitosas que otras cosas, pero está funcionando y estoy teniendo microéxitos. Eh, Obviamente tú buscas que este éxito sea cada vez más grande, pero ¿dónde considero que realmente está el fracaso? Está cuando tú no tienes claro tu propósito y cambias de propósito, ¿sí? O sea, cuando cambias un propósito estás empezando de cero y todo lo que has aprendido no lo puedes utilizar, ¿no? Porque tu propósito es completamente diferente. Un día quieres rescatar el ambiente, quieres reducir el impacto ambiental, y al otro día quieres cuidar la salud de las personas. Estás yendo a dos ramas muy diferentes. Y todo el know-how, que ya comenté sobre qué era el know-how, todo el saber cómo hacer las cosas, cambia en diferentes rubros, ¿no? No es tan estricto como eso, porque siempre queda algo de aprendizaje, pero sí es significativo, ¿no? Sí es significativo. Y justo del tema que hablamos anteriormente sobre la planificación, tú planificas para tener ciertos resultados. Puede ser un resultado positivo o un resultado negativo, claro. pero ya el hecho mismo de descartar que eso no funciona ya es un éxito, ¿no? Ya es un avance. Por ejemplo, ahora que estábamos haciendo este programa, yo le digo a mi esposa, ¿no? Y le escribo a mi esposa y le digo, oye, por favor, corta un ratito el internet, porque la señal es muy fluctuante Mira, y mi esposa me dice, oye, qué pesado que eres, bueno, qué pesado que eres, nadie te va a ver, si nadie te va a ver, ya, pues entonces hay un riesgo de no claro, tener un éxito, pero este aprendizaje queda, pues, ¿no? Este aprendizaje claro. queda, ¿no? Pues puede ser que no consigas algo, pero puede ser que sí, Sí, pero ganas, digamos, yo gano desenvolvimiento, entonces ahí ya estoy teniendo mi éxito, sí. Pero ¿no? Ese mira, es hay un tema que justo has tocado. ¿Cuál es? El, la interpretación de éxito y fracaso, mucho también depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, en los casos que estás colocando, en mi caso, yo lo consideré fracaso porque en realidad tuve que cambiar, ¿no? Tuve que ver o tener otra visión. O retomar una visión que quería, que siempre quise, pero que no lo aceptaba de tal manera por el miedo a iniciar, ¿no? Porque siempre ya cuando tienes carga familiar, tú dices, a ver, quiero emprender, quiero probar esto, me aburre esto, pero tengo atrás, cuando estás solo no hay problema, cuando tienes atrás varias personas, donde dudas y dudas, fuiste. Pero tocaste algo que me parece muy interesante, que es cuando tienes propósito y tienes ciertos fracasos, en realidad aprendes de fracaso o logras cierto éxito, tienes ciertos éxitos, pero yo creo que a lo que tú te refieres es a los ensayos, ¿no? A las pruebas. Por ejemplo,
yo me propongo lograr esto, este es mi propósito, pero está secuenciado. Y si yo fallo en esta, nosotros en emprendimiento utilizamos ese término que es eh, vas probando, ¿no? Son ensayos, son Ujú, experimentos, ¿ves? Ya me acordé. Son experimentos que vas haciendo y en base de los resultados tú logras un objetivo, que es recabar información, validar ciertas hipótesis y seguir adelante o pivotar o cambiar. Ahí sí se considera ese fracaso como un ujú. éxito, ¿no? Pero y lo que dijiste, cuando te das cuenta que donde ibas no funcionó, sea por ti o sea por tu entorno, y te replanteas las cosas, es un fracaso que también aprendes y al final se convierte en un éxito, solo que la diferencia es en el tiempo. En tu caso son, digamos, o lo que has planteado, son lapsos de tiempo un poco más cortos y en mi caso, y todo el mundo tiene sus casos, han sido tiempos más largos, ¿no? Entonces, por eso el aprendizaje y la Sí, recuperación del error, no el error, del aprendizaje, la recuperación de ese aprendizaje que terminó en un fracaso, demora más. En cambio, esos ensayos o experimentos más cortos, la recuperación o el aprendizaje es más rápido, ¿no? Ahí mucho tiene que ver el tiempo sí, que son los cómo experimentos. recuperarte. Sí. Pero sí tiene que ver mucho Sí, cómo recuperarte, ¿no? el Porque, tema, el tema de la planificación, ¿no? La planificación sí es muy importante. no, sí, y este tema yo no comencé a emprender sabiendo que tenía que tener un propósito, ¿no? O sea, Claro, yo hacía por ejemplo, ¿no? Es normal, por ejemplo, a mí siempre me decían, tú tienes madera para profesor, ¿sí? Me decían siempre eso, tú tienes madera para enseñar. Y pero cuando yo empecé, no empecé enseñando, yo empecé de frente, me fui a lo grande y ahí fracasé terriblemente mal porque no sabía cómo constituir, no sabía cómo llevar una empresa. Por ejemplo, yo soy ingeniero biotecnólogo, no soy administrador, no sabía cómo llevar una empresa. Cometí el error más grave que era tener una gran cantidad de socios. Siempre hay una cantidad de socios que no y esos conflictos hacen que las personas no quieran seguir apoyando las claro, ideas y los proyectos. No tenía un propósito, ¿no? Y no tener un propósito te hace que tú piques acá, piques allá y entre otras cosas. Y cuando ya entro a aprender a emprender, como lo habíamos hablado anteriormente, sí, aprendo a hacer mejor las cosas. Me topo con este concepto de que tienes que tener tu propósito. Entonces, me pareció muy interesante porque depende mucho también de quién te da este mensaje, ¿no? Quién te hace entender realmente que el propósito es importante. Porque no es una cosa que te digan, identificas tu propósito y en parte de tu propósito haces esto, y otra cosa es que te digan, el propósito es importante para que todo funcione, ¿no? Sin propósito, pero depende mucho de la persona que te esté dando el mensaje. claro, Y felizmente me topé con la persona correcta y entendí por qué la clave estaba en el propósito para todo emprendedor. Y a partir de eso todo comenzó a ir bien. De tal manera que si digamos, me iba mal en algo, seguía cumpliendo yo con mi propósito y no consideraba que estaba fracasando, sino que era parte del proceso que yo estaba llevando. Y el tema que tú tocaste es muy, muy, muy interesante, ¿no? El tema de la recuperación, de recuperarse. Y eso está muy ligado a la planificación. O sea, si tú planificas en corto, te permite recuperarte rápido. claro, Y una palabra que no entienden mucho que tú la mencionaste, que es el pivotear. ¿Qué es pivotear? O sea, es tener la habilidad de cambiar tu estrategia por una mejor, tener una hipótesis mejor, y volverla a probar y ver si funciona, y te vas quedando con las cosas que funcionan, ¿no? Y luego vas mejorando, entonces vas pivoteando, ¿no? Vas cambiando tu estrategia. Entonces, pero ¿qué es lo que en todo este tiempo aprendí sobre el fracaso? Que tú no puedes enseñar, ¿sí? Si vives del fracaso, ¿no? ah, bueno, si te Eh, quedas ahí, ¿no? no, si te quedas ahí, ¿no? Si Claro, te quedas en el fracaso, no puedes enseñar, porque, digamos, y eso pasa mucho, ¿ah? Vas, ejerces un determinado trabajo, haces un determinado trabajo y obviamente vas a generar CV, vas a generar claro, currículum.
Y con ese CV de haber trabajado en tal lugar, haber tenido experiencia en tal lugar, entre otras cosas que ya estamos hablando sobre experiencia, eso te llena el papel y cuando vas y cuando accedes a un determinado puesto, entras al puesto, pero si nunca has tenido un éxito, ¿sí? ¿Cómo vas a enseñar a alcanzar una determinada meta si nunca has tenido un logro, ¿no? ah, Entonces, eh, ese es bien peligroso y muchas veces estamos llenos de jefes que tienen un montón de experiencia, pero no tienen ningún éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes enseñar en base a los fracasos que has tenido si no has alcanzado un éxito, ¿no? Y ojo, para que quede claro, un éxito no necesariamente es que te hayas vuelto millonario o que tu proyecto le haya ido bien, no, eso no es un éxito, sino es haber aprendido de los errores que has cometido ah, para que a las personas que tú les enseñes no cometan los mismos errores. Pero para eso tienes que haber culminado un proceso. sí, Por eso es que yo diferencio mucho el fracaso de los microéxitos, porque eh, cuando tú sigues un proceso y terminas el proceso, tienes microéxitos en cada parte del proceso, independientemente si le vaya bien o le vaya mal al proyecto, pero has culminado. Pero ¿cuál es la tendencia que tenemos muchos de los emprendedores? Que estoy ni siquiera a la mitad del camino y ya abandono. claro. Entonces ahí no hay Ahí sí. ningún aprendizaje y ahí realmente has fracasado. Claro, Ahí es donde realmente has fracasado. y ahí Yo- solo acotarte esto, tienes razón porque una cosa es el fracaso y el éxito y otra cosa que es muy importante que has dicho que es el abandono. Y ese es el mm, intermedio en ninguno de los dos, o sea, no logras nada con esa opción. El abandono desde el punto de vista de que, ¿sabes qué? Ya no. Otra cosa es el que tú te diste cuenta de que, hablando de emprendimiento, esta idea no funciona y veo, ok, ya no va a funcionar, en vez de perder recursos, veo otra opción. Pero me refiero al abandono desde el punto de vista de que sin intentarlo o sin un aprendizaje adecuado, lo dejas ahí. O a eso te referías, creo, ¿no? no, sí, sí, claro, sí, claro. Pero creo que el término de fracaso se rompe cuando tú haces un análisis, Ah, claro, ¿sí? claro. Entonces, realmente no habría un abandono, porque si estás procesando todo lo que tú has trabajado, o sea, lo estás procesando, lo empaquetas en un pequeño análisis y te lo llevas y lo utilizas para otras cosas. Entonces, has extraído lo mejor de esa experiencia, pero sigues continuando con tu camino, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado tratando de hacer este programa, hemos tenido varios fracasos, ¿no? Sí. Hemos estado como 4 horas la otra vez conversando y la calidad no estaba buena, la Eh, planificación que habíamos hecho tampoco no estaba muy buena, hemos entendido recién cómo planificar, hemos planificado, ¿no? Hemos planificado mejor nos tocó un temblor, para trabajar mejores tiempos. Nos tocó un temblor, ¿no? Nos tocó un temblor. Entonces, te imaginas, ahora lo estamos intentando, están saliendo bien las cosas. Entonces, ¿qué tal si lo hubiéramos dejado, ¿no? claro. ¿Qué nos hubiéramos perdido? Claro, lo que pasa es que eh, hay un término que lo leí hace tiempo, no lo investigué, pero sí entendí el término que es el fluir, ¿no? Llega un momento en que tú tienes que expresar y dar valor a las personas que pueden servirle y eso te hace sentir mejor y tiene un propósito. Pero sobre el punto del éxito y el fracaso, yo creo que en todo éxito trae un fracaso y todo fracaso trae un éxito. El tema, ese engranaje nunca debe parar, ¿no? Porque si para, ahí es donde se pierde, ¿no? Ahí es donde se pierde. Exacto. Entonces, yo creo que esto también amerita tal vez para futuro, conversar sobre dos temas interesantes, ya que estamos un poco sobre tiempo, o si no, también lo podemos abordar de manera rápida, es que también eso te enseñan en los libros, ¿no? Sí, Y es justo concatenando un poco con la planificación que habíamos conversado anteriormente. Por ejemplo, tienes el libro de Lean Startup, ¿no? Que te dice eh, fracasa rápido y barato, ¿no? ujú. Claro, el Que concepto te es así. incita un poco a, o sea, haz las cosas rápidas, ¿no? Haz las cosas rápidas,
pero cuando lees el libro tienes todo un sistema de planificación enorme que tienes que Claro. hacer previamente, entonces como que hay una contradicción. Y sin embargo, hay otro libro que bueno, tú manejas mejor el libro de Startup que yo, pero hay otro libro que yo leí que es de Pérez Breva, que es Innovar un manifiesto de acción, ¿no? Un manifiesto de acción. Y ahí te dice un manifiesto de acción que también te dice, corre, actúa, pero cuando lees el libro te dice, tienes que tratar de reducir significativamente el riesgo al fracaso, ¿no? Eso es lo que se me quedó bien, bien grabado, que tienes que trabajar como si trabajaras en la NASA, reduciendo los riesgos al fracaso. Y para eso tienes que planificar. Entonces, bueno, Claro. ¿no? Bueno, Entonces, ese es un tema interesante. Tú que eres sí. capo en Lian, ¿cómo ves el tema? Lo que pasa es que es bien interesante porque ese libro de Steve Blank te dice, sal, no te quedes sentado, sal, ¿no? Sal, haz experimentos y todo lo demás. Pero obviamente, ya ahora, después de esa conversación que tuvimos, donde hablamos del éxito y del fracaso, que fue una conversación en una reunión normal, eh, ya como que el planteamiento ha cambiado, ¿no? Ahora ya entiendo el sentido de lo que comentaste esa vez del libro. Si tú reduces los fracasos, obviamente ayudas a que esos experimentos tengan más probabilidad de éxito. Y eso hace Mm, que puedas avanzar más rápido y puedas trabajar, ¿no? Pero sí, sí. Y es otro tema que también podemos hablar, ¿no? claro, Lo- es- los libros son suficientes para enseñar o no es suficiente para enseñar, ¿no? Es necesario ser. Y mira, yo leo bastante, ¿ah? lo anoto, está interesante. Yo leo bastante, pero trato de aplicarlo. Y es tú comentaste algo de cómo empezaste a enseñar. Yo empecé a enseñar debido a este fracaso y me di cuenta que había cosas que no sabía. Y la única forma de obligarme a saber era enseñando, porque al enseñar yo tenía que estar constantemente leyendo y al leer tendría que estar actualizado. Y me metí en temas que me ayuden a entender errores que he cometido y eso me ayudaba a leer bastante. Me perdí, no iba a reuniones o a veces dejé de contactar a ciertos amigos más o menos 2 años por ahí. Después empecé a salir un poco más, pero salió una disyuntiva, ¿no? ¿Los libros te enseñan o no te enseñan? Aprendes obviamente de los errores, de los éxitos, bibliografías, libros técnicos Mm, y lo que quieras, pero ¿eres muy teórico o es muy práctico? Y ahí viene, ¿no? El práctico te dice no eres muy sin teórico duda, y ¿no? claro, y el teórico te dice, oye, al práctico le dice, te falta más técnica, ¿no? Entonces, Ajá, y eso es lo que yo he estado aplicando, lo que leía, lo trataba de aplicar. Y como estábamos enseñando emprendimiento, lo aplicaba con los alumnos y validabas lo que estaba en los libros. Entonces, ok, sí funciona. Ok, entonces ya, pero igual es bueno conversar, porque si no hay una aplicación de ese conocimiento, no sirve ese conocimiento. Lo tienes acá, lo lees, pero si no lo aplicas, de nada sirvió, ¿no? Ya sea en aspecto exacto. personal o empresa, ¿no? Pero que sería un tema para hablar Uy, después. sí, de este tema hay para hablar. Entonces, bueno, concluyendo con ya toda la temática que hemos estado abordando sobre los mitos, hemos hablado sobre temas muy interesantes. Primero hemos definido qué es una brecha, obviamente. Luego hemos visto el tema de se aprende a aprender. Hemos visto que el emprendimiento debe de ser orgánico, pero puedes hacerlo mejor. ¿Mm? También, y hacerlo mejor, ahí sí necesitas aprender, buscar, ¿no? Algún mecanismo que te ayude a hacerlo mejor. Si es bueno planificar, hablamos un poco sobre diferenciar entre planificar y planear, que lo mejor es planear, pero en corto, ¿no? Claro. Para poder recuperarte, ¿no? Para poder recuperarte también rápido. Y eso tiene mucho que ver que vivimos en un mundo que avanzamos demasiado rápido, ¿no?
Entonces, planificar para un año o para un medio o 2 años no es lo más viable, a no ser que estés trabajando pues, un proyecto secreto y que sea sumamente científico, ¿no? Y bueno, ahora que hemos estado hablando sobre el fracaso y el éxito, que realmente llegas a fracasar, a consolidarte, digamos, como un fracasado, si es que no estás cumpliendo algún determinado propósito y si no tienes un determinado aprendizaje de lo que has hecho. Y consolidar un fracaso significa que no tienes un propósito y que has abandonado un determinado proceso y que no has analizado para generar un aprendizaje que puedas cogerlo y llevarlo para utilizarlo en las siguientes etapas que tú estás desarrollando, ¿no? Se consolida fracaso cuando no lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son las que hemos podido extraer de esta temática sobre los mitos en el emprendimiento. Y esperamos que les sea de mucha utilidad esta conversación en las decisiones que ustedes lleguen a tomar y que reduzcan, ¿no? Que reduzcan sus riesgos al fracaso y que reduzcan esas brechas que tienen hacia tomar alguna decisión y que se animen a emprender, que el emprendimiento es un mundo muy, muy bonito, de mucha adrenalina, de mucha incertidumbre también, pero siempre te trae algo bueno, te permite conocer gente y introducirte en un mundo muy, muy sano para nuestra persona, ¿no? Porque te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir que estás haciendo algo diferente, algo nuevo y te hace sentir que tienes valor como persona, ¿no? Eso es Claro. lo que nos deja el emprendimiento. Eso sí, Bueno, yo te dejo para, solo, te dejo yo para que solo te despidas, despedirme. José. No, yo solo quiero despedirme, ya poco a poco nos irán conociendo y nada, esperamos que esto les sirva, ¿no? Cuídense, Hasta nos la vemos. próxima, amigos. Chao. Cuídense y nos vemos en nuestro próximo programa de Emprendiendo Sin Brechas. Cuídense. Hasta luego.